Vamos a conversar ahora con el doctor Walter Albán, quien es director ejecutivo de Proética. Él, como ustedes saben, tiene una larga trayectoria en materia de derechos humanos, de lucha anticorrupción, y ha sido funcionario público también en distintas ocasiones y en distintos sectores. Ha sido defensor del pueblo en una época donde la Defensoría del Pueblo tenía, digamos, una solvencia y un prestigio que lamentablemente en algunos temas creo que se va diluyendo, lamentablemente, por su poca participación e interés de abordar algunos temas sustantivos. También ha sido ministro del Interior, ha sido embajador del Perú ante la OEA, por lo tanto tiene una larga trayectoria también en la gestión pública. Doctor Walter Albán, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Galaxer, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, estamos comentando un poquito antes de salir al aire sobre las expectativas que se generaron con lo de Barata, ¿no es cierto? O sea, la política casi se puso en paréntesis. El presidente dijo, voy a la Comisión Lavallato después de Barata. Todos, después de Barata conversamos, todos los medios han mandado enviados especiales a ver qué dice Barata, en fin, en su primera, digamos, mitad de jornada, por decirlo de alguna manera, Barata, ayer estuvo con el fiscal Juárez Atoche, y lo que hoy día va a pasar con Keiko Fujimori, el Partido Fuerza Popular, y toda la investigación que hay por lavado de activos en ese tema. ¿Qué le dice el dato? Mucha expectativa, digamos, mucho ruido para tan poca nuez. ¿Cuál es su evaluación? Bien, yo creo que estamos en los inicios de lo que sería, digamos, la parte fuerte de la declaración de Barata, ¿no? Porque hay que explicarlo, de repente reiterarlo más bien con más detalle. Aquí hay varias investigaciones en curso. En el caso de las investigaciones que siguen los fiscales de lavado de activos, Barata declara como testigo. Sí. ¿No? Que no es la misma situación que la que se está concertando con los fiscales que investigan corrupción. O sea, Hamilton Castro, el equipo especial, donde ¿no? está camino a una colaboración eficaz. Claro, ahí es candidato a colaboración eficaz y por tanto eso tiene otra connotación. Y por último, señalar también de que en el caso de lavado de activos, prácticamente lo interesante vendría hoy, porque lo de ayer ya Barata lo había declarado antes, lo había reafirmado Marcelo Odebrecht. Puede que hayan algunos aspectos de detalle que hayan salido también ayer, pero no hay mayor novedad, digamos, respecto a los hechos que ya habían sido anunciados. En cambio... ¿por qué se lleva la novedad en el caso de Fuerza Popular? Porque recordemos que la declaración de Marcelo Odebrecht, si bien fue enfática en decir que sí habían financiado la campaña de Keiko Fujimori, no dio ningún detalle, a diferencia de lo que ya había ocurrido con el expresidente Humala. En consecuencia dijo, todo lo demás pregúntenselo a Barata. Claro. Quiere decir que ahí hay una larga lista de, digamos, cuestiones que tendrían que ser despejadas ya en este interrogatorio, pero además lo que también dijo Barata es que habían financiado no solo a Keiko Fujimori, es decir, Odebrecht no solo había financiado a los Humala y a Keiko Fujimori, sino también a otros candidatos. Y entiendo que las preguntas del fiscal Pérez, que es el que interroga hoy, precisamente lo abren a esa posibilidad también, a que pueda declarar sobre otros financiamientos, y esto creo que marca mejor, digamos, los alcances de una investigación que hasta el momento ha estado muy restringida. Y, digamos, favorece el desempeño de un fiscal, porque lo dicho por hoy, efectivamente le abre varias líneas de pregunta que puede hacer, como por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando el señor Marcelo Odebrecht dice que financió a todos los candidatos, ¿no es cierto?, ¿en qué medida Keiko Fujimori recibió más que los otros, menos que los otros, igual que los otros? Ella estaba primero. Entonces tiene varias posibilidades. Bueno, hay sin duda un amplio espectro, digamos, de preguntas que tendrían. Pero esa es una buena anotación, porque claro, mientras en el caso de Humala ya casi está todo dicho, en el caso acá está todo por decirse, y ahí hay una gran posibilidad. Y hace la diferencia, ¿cree usted, un fiscal como Juárez Atoche con José Domingo Pérez en términos de su comportamiento como fiscal, digo, en los casos que les ha tocado? Lo diría a la inversa, el que hace la diferencia es José Domingo Pérez, ¿no? Respecto del otro, que más bien me parece que siempre ha actuado muy restringidamente y muy enfocado
¿no?, exclusivamente a la situación de los esposos Humala, ¿no? ¿Por una cuestión de típico fiscal que no sale de su caso o, como han dicho algunos, ánimo de querer proteger a algunos sectores? Bueno, un ratito, tenemos aquí, si nos puede dar con aire acondicionado. Walter Albán está a punto de agarrar un resfrío. Yo soy como un pingüino, yo no puedo vivir sin aire acondicionado, pero lo podemos mejorar ahora. Pero estaba diciendo entonces, el caso de Juárez Atoche, más porque hay fiscales que son así, o sea, digamos que son, digamos, como cuando uno corre una carrera de caballo, se pone unas orejas y va, ¿no?, y van de frente a frente y no miran a los costados. ¿Es por eso o porque siente usted, como han dicho algunos, que ahí hay un ánimo de manejar las cosas más favorable para unos y desfavorable para otros? Viendo el asunto en perspectiva, a mí me parece muy cuestionable la manera como ha manejado su investigación y también las decisiones que ha tomado y que ha solicitado al Poder Judicial Juárez Atoche. Yo, sin embargo, prefiero esperar al final antes de tener una evaluación sin duda. Digamos, una de las cosas que hace o llama la atención es que durante tantos tiempos tiene la investigación y no hay acusación, pese a que él le ofreció en diciembre ya estar en un estadio distinto. Claro, algunos dicen que está esperando que diga Barata, pero Barata, de verdad que sobre ese caso no sé si podría decir más, ¿no? Yo creo que ya si él tiene otros elementos puede estar más o menos, digamos, culminando su eventual acusación, pero de Barata efectivamente no era mucho ya más lo que en este caso podría haber esperado, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces, hoy día sí es un escenario donde hay mucho por explorar, y lo de Keiko Fujimori abre esa posibilidad. Hay un fiscal que hace la diferencia. Ahora, quisiera pasar a otros temas también, a preguntarle que tienen que ver con estos temas anticorrupción y las motivaciones por las cuales inicialmente en el Congreso de la República estaba circulando la posibilidad de una vacancia al presidente de la República por segunda vez. Dicen los parlamentarios, algunos de ellos que lo apoyaron a PPK en diciembre del año pasado para que no lo vacaran, que hoy día sí hay elementos mucho más contundentes que dan cuenta de que el presidente no solo está involucrado en actos que pueden ser ilícitos, sino que al haberlos negado, lo que hace es generar y producir una incapacidad moral permanente. ¿Hay hoy día más elementos para una vacancia? ¿Siente que esta está avanzando? ¿Siente que se ha enfriado? ¿Cómo ve este asunto? Bueno, ahí creo que habría que distinguir dos aspectos. El que podríamos calificar como el técnico respecto a lo que la Constitución ha previsto como la posibilidad de una vacancia, y el otro plano que más bien es político. La vez anterior, políticamente, digamos, se frustró la vacancia porque cambió el escenario en base a una carta tapada, ¿no es cierto? Ajá. Pero técnicamente es probable que muchos coincidamos que no existían los elementos suficientes para pedirla. Yo no creo que hasta el momento haya variado, digamos, significativamente la parte técnica, pero en la parte política, si bien se viene produciendo esta situación incierta en Fuerza Popular, ¿no es cierto? De eso depende si se genera otra vez un escenario en el cual, si se pone esto a votación, de pronto entonces sí tendrían los votos suficientes. Me parece que lo determinante más bien va a ser lo que Barata pueda declarar, pero no en esta oportunidad, sino más bien cuando lo interroguen el equipo de Hamilton Castro. Ajá. Porque es allí donde se volverán sobre los temas que han sido materia de la acusación más fuerte, digamos, contra el presidente de la República, de los cuestionamientos más fuertes contra el presidente de la República. Y si eso llegara a una, digamos, a configurar algo distinto a solamente el hecho de haberse beneficiado eventualmente, no haber tomado medidas suficientes para, digamos, desvincularse de negocios propios, pero si esto ya tiene que ver con decisiones tomadas mientras fue funcionario, digamos, alto funcionario del gobierno, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía y Finanzas, que han beneficiado a empresas de las cuales o con las cuales han mantenido negocios, creo que la situación se torna ya bastante distinta. Ahora, solamente para que nuestros oyentes puedan situarse bien, porque a veces es muy complejo esto. Barata está hablando por unos casos, no puede hablar de Kuczynski, pero el fiscal Hamilton Castro hasta donde entiendo, ya ha planteado algunas diligencias. Va a interrogar a Sepúlveda, por ejemplo, va a interrogar al propio presidente de la República otra vez para recoger información sobre estos temas y va a hacer otras diligencias. Entonces, ¿usted cree que de lo que haga el equipo especial de Hamilton Castro en ese caso
y hasta dónde llegue con conseguir alguna evidencia sustantiva en estas acusaciones, es que se puede generar el elemento determinante para un proceso de vacancia, no en la comisión Lavallato, porque Rosa Bartra lo que ha dicho es, si en 10 días no viene a declarar, lo pasamos investigado, y segundo, sacamos toda la información que hay sobre él para que se tomen las decisiones políticas. Yo creo que esa es una comisión absolutamente deslegitimada, ¿no? Que se ha manejado instrumentalmente y que no genera ninguna confianza. Me parece que estamos en un terreno en el cual lo que tenemos que hacer es esperar que el trabajo del Ministerio Público avance y podamos tener elementos ciertos, digamos que a los cuales se accede por una tarea profesional e independiente. Ahora, entonces, a ver, para leer o interpretar bien lo que nos está diciendo es que por este momento considera de que no solo no corresponde una vacancia, sino que no hay los elementos políticos que los políticos, para la redundancia, vayan a levantar para dar un paso de esa naturaleza, pero que más adelante no se descarte esa posibilidad, si es que aparecen más cosas, que vengan del Ministerio Público. Sí, me da la impresión que la situación del presidente Kuczynski es, digamos, de una salud precaria, ¿no es cierto? De manera que cualquier factor que pudiera romper el equilibrio frágil que existe en este momento podría desencadenar el escenario de la vacancia nuevamente. Ahora, pero en ese sentido, la política de cara a una posible vacancia cada vez se hace más impredecible, porque si hasta diciembre Fuerza Popular podría decir que tiene 60 y tantos, ¿no es cierto? Kenji le saca 10 ahí, ahora le está sacando más, y Fuerza Popular ahorita no firma el pedido de vacancia porque no sabes con cuántos va a contar. O sea, no es que los 60 que tiene los voy a, o 59 creo que tiene. Carlitos, ¿en cuánto está ya Fuerza Popular? ¿60 o 59? ¿Tiene 60 todavía? En 60, pero algunos de los que se han ido dicen van a ser 6 menos de aquí a 3 menos. Entonces, Keiko lo que debe estar es desesperada para ver quiénes son esos que van a salir y tratar de amarrarlos a como dé lugar. Entonces tampoco es fácil los números. No es fácil, efectivamente, y sobre todo si, digamos, las cosas se mantienen como están. Pero hay otras fuerzas también que, aunque sean minoritarias, suman a la hora de llegar a los votos necesarios. Y creo que si surgieran nuevos elementos que ya implicaran una situación distinta del presidente, ya no simple negligencia, dejadez, digamos, falta de memoria sino elementos que pudieran configurar, por ejemplo, delitos. Entonces creo que la situación podría variar y eso haría de que sea mucho menos complicado que se puedan sumar de los votos que se persiguen para esta vacancia. Doctor Walter Laván, ¿y cómo leen o interpretan ustedes de Proética? Porque, digamos, si bien es cierto, en los últimos tiempos, Proética y algunas otras instituciones se han centrado en los temas de corrupción como corresponde, ustedes en la campaña han hecho actividades de esa naturaleza, pero la corrupción no es una expresión de lo mal que anda la política y la desvinculación que hay entre la ética y la política. Pero también no hablo solo de los delitos de corrupción, sino otros comportamientos que podrían lindar con eso, o no ser corrupción, pero que llaman mucho la atención. Este asunto de cómo se restan en la bancada, entonces uno viene y le quita congresistas al otro, porque este le va a dar voto para que el otro no se va. Es decir, ahora se ha explicitado de una manera, ya sin ningún rubor, un comportamiento que antes, digamos, por lo menos se manejaba con cierta cautela, ¿no? Bueno, pues yo creo que se ha degradado la política en el Perú progresivamente, no es un tema actual, viene de varios años atrás. Me da la impresión que se ha ido intoxicando y sobre todo por el financiamiento ilícito de la política. Esto que conversaban hace un momento con Pedro Cateriano. Sí. Es decir, el Congreso o los sucesivos congresos no han querido, ¿no?, regular las cosas para impedir que la plata que viene de fondos ilegales, ¿no es cierto?, pueda seguir financiando campañas y candidatos. Y esto lo estamos viviendo ahora y lamentablemente nos acercamos a un proceso electoral en octubre que va a tener, me imagino, resultados tampoco, digamos, halagüeños o positivos, porque no se ha querido ir al fondo de ese tema. No, y eso que estamos mirando, como dice Juan de la Puente, la política en las alturas. Si uno viera lo que pasa en las regiones y cómo se va a configurar el país a partir de el 1 de enero del próximo año o de octubre de este año, es terrible. Hay zonas tomadas por los informales, los ilegales, el narcotráfico, y no estamos viendo eso con atención. Pero es que ese es el punto, Glaxer, hay que encontrar
separar esta vinculación entre corrupción y lo que tiene que ver con, digamos, lo que ahora estamos evaluando a propósito del escándalo de Lava Jato, que son, digamos, actividades regulares, pero que consiguen beneficios indebidos a través de prácticas corruptas. Exacto. En cambio, al lado de eso tenemos también una enorme corrupción que está alimentada por la economía ilegal, por el narcotráfico sobre todo, ¿no es cierto? La tala ilegal, por la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de inmuebles. Miremos lo que está ocurriendo en Chiclayo ahora. Fijémonos... Eso le quería preguntar, al propio presidente del Poder Judicial han amenazado de muerte. A ese nivel llegamos, ¿no es cierto? Miremos lo que pasa en el Callao, ¿no? Cómo las bandas actúan en diferentes territorios y donde además ya los puestos de, digamos, de elección popular, como los alcaldes, muchas veces son asumidos por gente que pertenece a esas bandas. Claro, claro. Es decir, bueno, y no podemos dejar de mencionar ¿cuánta gente en el Congreso representa intereses propios vinculados a esta economía ilegal? Ese es un tema que también tenemos que examinar con cuidado. Sí, en serio, ¿no? Lo que ha pasado aquí, como el otro día justo citando a Juan de la Puente, él describía, ¿no? ¿Cuántos alcaldes vinculados a tráfico de terrenos se han encontrado que no son alcaldes que han sido cooptados por esas organizaciones, que ya eran de esas organizaciones y que tomaron la municipalidad? Antes la corrupción, digamos, llegaba al punto en el cual coimeaba a la autoridad para conseguir lo que quería. Ahora ya toman los puestos. Exactamente. O sea, ellos mismos se instalan en los puestos. Estamos en una situación muy grave en el país y esto no va a concluir si no hacemos lo necesario para que la política deje de ser financiada por una economía ilegal que se ha ido, digamos, apoderando del país progresivamente. De acuerdo. Y para, digamos, ir parándolo más, hay que tratar de parar lo que parece menos, pero también es grave. ¿Qué le parece a usted que esta señora Formarleni Luna Victoria, que es la flamante Superintendenta Nacional de Educación de la SUNEDU, resulta que plagiaba, digamos, casi, digamos, competía con Acuña más o menos en plagiar? Y resulta que ella va a exigirle, imagínese usted que es un profesor de Universidad Católica, a la Universidad Católica que se adecue a la ley universitaria, que contrate profesores, que en fin, cuando ella, digamos, tiene esta mala costumbre. Bueno, y por eso también entonces nos estamos dando cuenta de cómo toda esta corrupción, toda esta intoxicación de la política, el hecho de que haya una penetración tan grave respecto del Estado peruano, hace que se relajen todos los valores. Sí, pues. Y entonces gente así parece como un problema menor, claro, pero sin embargo, ¿cuánto daño puede producir eso? Imaginémonos SUNEDU, que es una institución creada precisamente para tratar de poner de alguna manera parámetros exigibles a todas las instituciones de educación superior, manejada por alguien que no tiene ciertamente, digamos, la base ética y de principios indispensables para poder afrontar una labor de esta naturaleza. Pues, si esto se comprueba, no hay ninguna posibilidad de que esa señora pueda quedar al frente de esta institución. No, yo me imagino exigiéndole a estas universidades y las universidades diciendo, señora, usted, por favor, ¿qué no va a exigir? Digamos, claro, acá no se hace necesario probar ningún delito, ni que haya un proceso. No, el plagio es una cosa, digamos, que se puede probar elementalmente, simplemente un cotejo. De manera que si eso queda claro, acá la falta de valores éticos y de principios, como digo, una base moral que acredite la labor de esta persona es suficiente como para separarla del cargo, ¿no? El Congreso de la República ha dicho que va adelante con la acusación a los magistrados del Tribunal Constitucional, pese a que la Corte ha dicho que eso tiene que archivarse. Y han hecho una jugada ahí que es, digamos, una jugada bien siniestra, ¿no? Porque por un lado dicen, vamos a pedir aclaración a la Corte, ¿no es cierto? Como un caricaturista dice que van a aclarar, si dije archivar, desarchivar aquí o en cualquier lado, pero en fin, 90 días, pero quieren aprovechar 90 días para traerse abajo a los 4 miembros del Tribunal Constitucional. Yo lo he señalado repetidamente, creo que el propósito es controlar el Tribunal Constitucional, neutralizarlo por lo menos, ¿no es cierto? Y entonces, y a través de esto también mandar un mensaje a todos los jueces, a todos los magistrados. Y por eso utilizan cualquier tipo de argumento. Me parece penoso, ¿no es cierto?, que
precisamente por lo que conversábamos, o sea, altas autoridades del Estado, el presidente del Congreso de la República salga a decir que no le va a hacer caso a una decisión jurisdiccional de la Corte, por Dios. Sí. O sea, ¿dónde o en qué país estamos donde hay tan poco respeto por lo que significa la democracia, la Constitución, la ley? O sea, ¿cómo le vamos a pedir al común de la gente que respete el ordenamiento jurídico si quien tiene una función y autoridad tan alta se expresa de esa manera? Lo que han hecho es una leguleyada. Sencillamente no quieren acatar o reconocer lo que ha resuelto la Corte en este tema, y entonces están tratando de darle, digamos, vueltas al asunto buscándole tres pies al gato. Sí. Pero no hay forma de que el Perú pueda desentenderse de cumplir eso. Es más, jurídicamente, cualquier cosa que el Congreso pueda decidir sobre esta materia está fuera de juego, como diríamos en el fútbol. Claro. O sea, no vale. Sí, está en offside en ese tema, o podría ponernos en una situación jurídica internacional penosa, solo comparable con esa Venezuela que a ellos critican. Así digamos, es. Viola los derechos humanos. ¿Con qué calidad moral van a criticar a Maduro y a Venezuela? Que precisamente una de las primeras cosas que hicieron fue denunciar la Convención Interamericana y apartarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Comisión hasta cierto punto. Y esto es, digamos, inadmisible, y los venezolanos lo están sufriendo en este momento. Sí, pues. En el Perú no deberíamos de ninguna manera permitir que haya gente que con tanta ligereza quiera poner en cuestión el sistema, ¿no? El Consejo Nacional de Magistratura ha archivado el caso de la proceso de destitución del fiscal de la Nación, y abrir una investigación para poder caminar hacia una destitución que presentó la señora Jenny Vilcatoma. ¿Qué piensa de eso frente a lo que muchos hemos dicho era injusto contra un fiscal de la Nación que está haciendo bien su trabajo, pero de un Consejo de la Magistratura que es bien cuestionable también? Porque yo hasta en eso dudo, digo, ¿qué ha pasado? Algo tiene que haber pasado. No es un voto unánime, ¿eh? Hay, digamos, diferencia en los votos. El señor Guido Águila, que ha sido presidente hace poco, sigue creyendo que debería haberse abierto una investigación. Bueno, yo creo que eso se explica más por los conflictos al interior del propio Consejo, pero no porque tengamos un Consejo confiable. Bueno. Y lo que yo calificaría no solo de injusto, sino de absurda, ¿no? La intención de abrir una investigación que no tenía pies ni cabeza. Sí. Pero la manera como el señor Guido Águila la manejó, digamos, como una carta, ¿no?, que creo que obedecía sobre todo a sus entendimientos pues con el señor Becerril, que fueron precisamente denunciados por IDL Reporteros, sí. Bastante, y que son materia más que suficiente para que se abra una investigación sobre este Consejo de una buena vez. No, y de destitución de alguno de ellos, por supuesto. Porque digamos, realmente no solo es antiético y inmoral el hecho de que tú gestiones, digamos, a escondidas el nombramiento de un presidente de una institución tan importante para favorecer el interés de unos políticos que son los que finalmente te lo están pidiendo. Eso en cualquier lado merecería. Y creo que los hechos de alguna manera lo corroboraron. Quien disputó la presidencia hasta el final ha sido el señor Gutiérrez Pérez, sí, pues, que era precisamente la persona sobre la cual Becerril y Guido Águila se habían puesto de acuerdo, sí, para buscarle la presidencia ya desde el 2017. Ahora, pero digamos, siguiendo en el mismo razonamiento que usted hizo con el fiscal de la Nación, que no hay que ver como un consejo que actuó bien, sino que por la dinámica interna, en este caso el resultado de no salir Gutiérrez Pérez tampoco es alentador, porque hasta donde me han dicho, gente que apoyaba a Gutiérrez Pérez también ya ha intentado o optó y ya está del lado del señor Velázquez. Entonces es un consejo. Ese es el problema, porque creo que si examinamos la trayectoria individual de cada uno de los miembros vamos a encontrar varias sorpresas, no solo una, y sobre todo, digamos, cuestionamientos serios como para que puedan seguir actuando para cumplir una función de tanta importancia y relevancia en el país. Sí, doctor Walter, tengo que terminar y quiero hacer una pregunta sobre el Poder Ejecutivo. Ha observado la ley que buscaba fortalecer la Contraloría, porque dice que puede robar gastos que no tienen financiamiento. El Contralor salió a decir que, al contrario, que es una reestructuración necesaria y que no va a generar. Y se ha entrampado el asunto ahí de una institución tan importante. Pero eso es parte de lo que también hemos venido criticando en Proética. O sea, no solo se ha perdido el paso respecto a lo que se ofreció en la lucha contra la corrupción, sino que hemos entrado en una situación de pérdida de brújula, ¿no? Sí, o sea, pues, ya no se sabe muy bien a dónde queremos apuntar. Me parece que es, digamos, poco relevante lo que se está diciendo como objeción a esta ley, porque efectivamente el hecho de que la institución se organice de la manera que les parezca más funcional o eficiente, pero con el mismo presupuesto, no tiene por qué ser objetado por el Ejecutivo.
porque no es que la Contraloría haya pedido mayores recursos para poder implementar una estructura distinta, sino que lo que tenían lo iban a repartir de forma distinta. Exactamente. Y se trata de un órgano constitucional autónomo. La otra observación que tiene mucho más fondo, digamos, es que en varios aspectos el Congreso de la República como que queda al margen del control de la Contraloría. Pero ese es un tema que hay que abordar políticamente y abrir una discusión al respecto, porque el tema está en que hoy día tampoco lo tiene. Sí, pues. O sea, esto viene de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Es inaceptable que el Congreso de la República pretenda estar al margen del control de esta institución. Y por tanto, esa es una modificación que habrá que hacer a la ley cuando se generen las condiciones para que esto prospere. O sea, pero no es una razón para objetar una isla la norma que nadie ahora controle. Eso es realmente lo más peligroso. Así es. Doctor Walter Alba, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a seguir atentos, por supuesto, y como siempre invitándolo para recoger su punto de vista. Muchísimas gracias. Muy amable. Así entonces, Walter Albán, director ejecutivo de Proética.